y que bueno, pues vamos a actualizar los datos. Permítame saludar y darle la bienvenida al doctor Jesús Gerardo López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud, y que bueno, doctor, damos cuenta, 117 casos ya positivos, se incrementa la tasa de mortalidad, esta tasa de letalidad que lamentablemente hoy ya para el estado de Zacatecas también registra 17 fallecimientos. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Mario Caballero, con el gusto de estar en tu espacio informativo. Y bueno, pues, ¿cómo amanecemos en este martes 5 de mayo, doctor? Claro que sí, la referencia inmediata son el corte de información de el día de ayer a las 6 de la tarde, 671 pacientes estudiados en Zacatecas que han resultado negativos, 17 están en proceso, uno de la Secretaría de Salud y 16 del IMSS. Por parte del ISSSTE y del medio privado no tenemos en este momento. Como bien lo señala, 117 casos confirmados positivos. Ayer se informaron 4 adicionales. En este caso son 2 personas del sexo masculino y 2 femeninas. Los 2 primeros masculinos son uno de Jerez y uno de Zacatecas. La forma de contagio es comunitaria. Están hospitalizados en el ISSSTE y se reportan graves. Las otras 2 personas, las 2 mujeres, las está atendiendo el Seguro Social. También el contagio es de carácter comunitario. Una es de Guadalupe y una es de Enrique Estrada. El manejo de ellas va a ser en su domicilio, en aislamiento. Las edades oscilan desde los 41 años hasta los 56 años de edad, y como podemos ver, Mario, la forma comunitaria de contagio cada vez es más cotidiana, es más frecuente. Tan solo en estos primeros 5 días del mes de mayo se ha identificado al momento 13 pacientes con esta modalidad de contagio, que sumado a lo que traíamos previamente hasta el 30 de abril, tenemos un total de 31 personas en Zacatecas infectadas por transmisión local, es decir, transmisión comunitaria, donde no se alcanza a visualizar un agente infeccioso en la persona de un contacto conocido, cercano, que la persona alcance a identificar para señalar como una vía posible. Esto lo que refleja, Mario, es que el virus está circulando en la ciudad, en los municipios, y que la población ha bajado la guardia, se está moviendo, se está movilizando, quizás haciendo actividades no esenciales, y bueno, esto está propiciando que el virus siga de alguna manera transmitiéndose de persona a persona y generando focos de infección. Ahora, ¿hay alguna determinación desde el punto de vista sanitario, doctor, que permita prever condiciones de justamente para evitar de aquí hasta el domingo, que celebramos el Día de la Madre, la posibilidad de que pues se cierren panteones, de que la gente no salga? ¿Cómo tomar las medidas desde el punto de vista de la salud? Claro que sí. Por parte del equipo de salud están redoblando los esfuerzos para que la población, si se desempeña en una actividad que no es esencial, se mantenga cerrado su negocio. Ha habido cierta rebeldía a hacerlo, argumentando pues que se vive del día a día y que se requiere de ese ingreso mínimo para subsistir o el pago de los servicios básicos. Sin embargo, en este momento representa un riesgo. El gobernador ayer anunciaba en el boletín que estudiaría en conjunto con los funcionarios de la administración estatal y de los ayuntamientos medidas adicionales a las que ya se tienen al momento, como puede ser la propia restricción de movilidad, que si bien se restringió en los primeros cuadros de ciudades como Guadalupe, como Zacatecas, como Fresnillo y como Jerez, aún se sigue viendo personas en actividades deportivas, sobre todo el fin de semana en algunos municipios, y los ayuntamientos han tenido actividades diversas
en la suspensión de fiestas que la población organiza, quizá porque ya ha llegado a saturarse de tanta información en todo sentido, alguna verídica, otra no, y duda realmente de que estemos en esta circunstancia sanitaria. Lo hemos visto incluso en escenarios muy dramáticos, como en Ecatepec, en donde la mamá de uno de los pacientes fallecidos realmente dudaba que existiera la enfermedad y haciendo acciones temerarias, incluso exponiéndose al contagio directo en el manejo de los cadáveres. Se ha estado estudiando esto, se está estudiando por parte de salud proponer a la industria que procesa alimentos de que solamente se atiendan pedidos a domicilio y se cierre por completo la actividad en el interior, aunque está previsto en el documento del 25 del mes de abril que se pudiera tomar alimentos en los negocios guardando la sana distancia. Sin embargo, hemos visto que la población literalmente se vuelca en algunas fechas, ya lo vimos el pasado 30, y sí hay preocupación por lo que pudiera suceder este domingo que viene, el día 10 de mayo. Son algunas de las medidas y otras que determine en su momento el Consejo Estatal de Seguridad de Salud. Indudablemente ahora, doctor, con estas tasas que se están presentando, vemos que al menos en Zacatecas ya en cuanto a número, son más los pacientes que lamentablemente han fallecido que los que se han recuperado. En buena medida, ¿a qué se debe, doctor? Mira, Mario, hay un factor que no se está considerando. Si tú analizas el comportamiento, bueno, tenemos 117 pacientes positivos y solamente 13 recuperados. Sin embargo, Mario, hay un indicador que no se ha analizado en el ámbito estatal, pero que en el ámbito federal sí se está destacando. Es decir, ¿qué proporción de esos 117 es la carga activa de la enfermedad? Y consideran para ello que aquellos que fueron diagnosticados en los últimos 14 días son la carga activa de la enfermedad, infiriendo que los que iniciaron y hasta 14 días de alguna manera ya salieron de la enfermedad. Entonces es población que ya está o ya resolvió su problema de salud y es atendida, es decir, está recuperada, pero no se ha captado por el sistema estatal de salud. Y esta es una explicación que pudiéramos tener, porque tenemos un vacío enorme de información numérica. Tenemos pacientes fallecidos, 17, tenemos pacientes recuperados, 13, y tenemos 117 positivos, pero ¿cuántos realmente de estos representan la carga activa de la enfermedad? Ese factor no se ha ponderado aquí en Zacatecas. Sin embargo, en las informaciones que hace la Federación sí traemos una cifra con variaciones más o menos 10 por la manera en que se han presentado los reportes aquí en Zacatecas de 2 por día, y porque en los primeros días del mes de mayo tuvimos en ocasiones hasta 11 casos, pero en realidad traemos más pacientes recuperados, solo que seguramente falta afinar un clic con el resto de las instituciones para sacar a esa población que ya se recuperó y entonces informarla con toda oportunidad. Pero definitivamente, Mario, sí tenemos una tasa de letalidad alta si consideramos el número de positivos contra el número de personas fallecidas. Y finalmente, doctor López Longoria, el gobernador Alejandro Tello anunció ayer que se van a intensificar las medidas sanitarias para quedarnos en casa o nos arrepentiremos, dijo. ¿Qué tipo de medidas son las que se van a intensificar? Por parte de salud se sigue trabajando a través de las áreas de verificación sanitaria en las 7 jurisdicciones, sensibilizando a la población para que solamente se mantenga abierta
todas aquellas actividades que se fueron consideradas como esenciales. Esa es una. Y dentro de eso está la preparación y distribución distribución de alimentos. Pero está abierta la posibilidad de tomar alimentos justamente en los negocios. Y esto promueve que haya aglomeración, que haya desplazamientos de población y al final de cuentas el tránsito en la vía pública se ve incrementado y naturalmente pues se bajan las medidas de seguridad. Una de las medidas que están estudiando es que solamente se permita en lo que resta del mes de mayo la venta de alimentos, pero a domicilio y no el consumo en los propios locales. Estas son algunas de las medidas. Definitivamente los negocios que no son esenciales sí tendrían que cerrar porque sería una fuente que propiciaría contagios adicionales, más ahorita que ya tenemos una transmisión comunitaria y en donde hemos visto que en los primeros 5 días del mes de mayo llevamos 31 casos, lo cual nos ha elevado de manera exponencial las características de esta enfermedad aquí en nuestro estado. ¿Cuándo está previsto la curva más importante de contagios en Zacatecas, doctor? Se tenía estimado que fuera este fin de semana aquí en Zacatecas. Sin embargo, por particularidades externas como 30 de abril, incluyendo la del 10 de mayo, que es domingo, se ha previsto que se recorra 2 semanas adicionales. Hablamos 15 de mayo como la fecha en que pudiéramos tener la curva máxima de presentación de casos. 2 semanas después de lo que está previsto en el país. Y que bueno, pues al final de cuentas hay que estar debidamente preparados porque pues esto no se detiene y finalmente genera pues la posibilidad de que los contagios sigan a la alza. Y como siempre, pues doctor, agradecerle esta comunicación y por supuesto actualizarnos en el día a día de cómo están las situaciones hoy, al menos en Zacatecas, respecto de COVID-19, que indudablemente el llamado más fuerte hoy es a seguir en casa y resguardar la sana distancia, manteniéndonos en este ya aburrido, sí, pesado, cansado confinamiento, pero necesario. Así es, Mario. En este momento, como lo acabas de puntualizar, la estrategia número 1 es quedarte en casa. Y si sales, traer cubrebocas y guardar esa sana distancia, lavarte tus manos con mucha frecuencia, no saludar de mano, de abrazo, de beso. Si estornudas, hacerlo en el ángulo interno del codo. Convéncete que el primer filtro eres tú para que tu familia esté sana y esté libre de esta enfermedad. Indudablemente, pues ahí están las circunstancias. Como siempre, doctor López Longoria, le agradecemos esta comunicación y la actualización del minuto a minuto de esta pandemia en Zacatecas. Como siempre, muchas gracias. Gracias, Mario. Muy buen día, estamos a la orden. Al contrario, como siempre, un abrazo. El doctor Jesús Gerardo